Mi esposa me dejó después de duplicar mi salario, esperando que volviera arrastrándome. En cambio, construí una vida de la que nunca será parte. Hace 3 meses, mi esposa Natalia entró en nuestro apartamento como si acabara de conquistar un país pequeño. Había conseguido el ascenso al director de operaciones. El salario era absurdo, como una mierda. Estamos hablando de 6 cifras con bonos que probablemente excedían todo mi salario anual. Coche de empresa, opciones sobre acciones, vuelos en clase ejecutiva a Singapur. Estaba genuinamente feliz por ella. Había trabajado duro para esto. Horarios de locura, estrés constante, lidiar con la política de la oficina que haría que cualquiera se volviera loco. Se lo dije, y lo dije en serio. La Brace, prepare su cena favorita. Celebramos, pero algo se sintió extraño desde el principio. Había una mirada en sus ojos. No era exactamente alegría, sino más bien reivindicación. No dejaba de mencionar el salario. Cuanto más ganaría, como esto la posicionaba en la empresa. Escuché e hice las preguntas adecuadas, pero debajo de la celebración se sentía una energía extraña creciendo, como si ella ya estuviera evaluando todo de manera diferente, incluyéndome a mí. Esa primera noche marcó la pauta para todo lo que siguió. Habló sin parar sobre sus nuevas responsabilidades, el equipo que lideraría, 12 personas reportándole directamente, el viaje internacional que haría. Singapur para una conferencia, Londres para reunirse con una división europea, Tokio para reuniones con clientes. La empresa la alojaría en hoteles de 5 estrellas. Tendría una cuenta de gastos, una oficina en una esquina con ventanas que daban a la ciudad. Escuché. Asentí en los momentos oportunos. Le pregunté sobre sus planes, pero había una energía extraña llenando la sala, como si no me estuviera contando estas cosas para compartir su entusiasmo. Me informaba. Me ponía al día sobre los cambios en su estatus, como si yo fuera una parte interesada que necesitaba estar al tanto, pero que no formaba parte de la operación real. Soy profesor de historia en secundaria. Lo soy desde hace 6 años. Doy clases en una escuela pública al este de la ciudad, impartiendo cursos de segundo y tercer año, principalmente historia de Estados Unidos y civilizaciones del mundo. No es un trabajo glamuroso. El sueldo es decente, unos 50.000 al año con prestaciones. Obviamente, no es el sueldo de un director de operaciones, pero lo suficiente como para que hayamos vivido cómodamente hasta ahora. Siempre dividimos las cuentas al 50/50 o casi, dependiendo de quién ganara un poco más ese año. Tomábamos vacaciones modestas, fines de semana largos a ciudades cercanas, acampadas en verano. Teníamos ahorros, pagábamos el alquiler a tiempo, vivíamos dentro de nuestras posibilidades, cosas normales y responsables que hacen las parejas normales y responsables. Nunca antes me había sentido incompetente con mi trabajo. Me gusta enseñar. Me encantaba. De hecho, hay algo satisfactorio en ver a un chico que odiaba la historia de repente entusiasmarse con el movimiento por los derechos civiles o la caída de Roma. Esos momentos en los que puedes ver cómo la comprensión cobra sentido. Por eso hago este trabajo. No por el dinero, sino por el impacto. Pero esa noche, tumbado en la cama junto a ella mientras revisaba su teléfono, respondiendo correos de trabajo a las 11 de la noche, sentí como crecía una extraña distancia entre nosotros, como si ya estuviera ascendiendo. Y yo seguía de pie, a ras de suelo, viéndola ascender como si ya estuviera en otro lugar, y yo aún no hubiera recibido la notificación. Durante las 2 semanas siguientes, las cosas se pusieron cada vez más raras. Empezó a llegar a casa más tarde, a las 9 o 10, entrando por teléfono para hablar de las proyecciones trimestrales, sin apenas saludarme. Yo tenía la cena lista, pero ella me hacía un gesto de despedida, diciendo que había cenado en la oficina. Nuestras conversaciones se volvieron completamente inconexas. Le contaba mi día, como por fin había conseguido que mis compañeros se interesaran por la guerra civil gracias a fuentes primarias, como un estudiante con dificultades sacó una buena nota en su examen de reconstrucción. Ella asentía sin escuchar, y luego pasaba a hablar de estrategias de mercado y reestructuración operativa. Yo mencionaba el huerto en el balcón que habíamos hablado de plantar. Me miraba como si le hubiera sugerido una competición de panificación y luego empezaba a hablar de su nuevo coche de empresa. Vivíamos en el mismo apartamento, pero vivíamos en planetas diferentes. El cariño se acabó. Nada de abrazos casuales, nada de preguntas sobre mi día y de preocupación por la respuesta. Nada de bromas privadas. Solo una distancia educada como compañeros de piso que coexisten hasta que uno encuentra un alojamiento mejor.
A veces me daba cuenta de que me observaba. Esta evaluación parecía como si estuviera haciendo cálculos, midiendo el valor. Me hacía sentir como un activo a que se le estaba evaluando la depreciación. Intenté sacar el tema 3 semanas después de su ascenso. Le pregunté si todo iba bien entre nosotros. Pareció sorprendida. Dijo que todo estaba bien. Solo se estaba adaptando a nuevas responsabilidades. Entonces me besó la frente como si fuera un niño preocupado y volvió a su portátil. Fue entonces cuando supe que algo fundamental se había roto. No besas a tu pareja como a un niño a menos que dejes de verlo como un igual. Empecé a sentir una ligera ansiedad todo el tiempo, caminando sobre cáscaras de huevo, intentando ser comprensiva pero no necesitada. Presente sin ser una carga. Ocupar espacio sin ocupar demasiado. Agotador de esta manera silenciosa y desgarradora. Entonces llegó la noche que lo cambió todo para siempre. Era jueves. Lo recuerdo porque me quedé hasta tarde en la escuela para las reuniones de padres y maestros y llegué a casa exhausto alrededor de las 7. Ella ya estaba allí, lo cual era inusual. Sentada en el sofá de la sala de estar, no en su computadora portátil, no en su teléfono, simplemente sentada allí con una expresión extraña en su rostro, determinada, resuelta, como si hubiera tomado una decisión difícil y se estuviera robando para ejecutarla. Me pidió que me sentara. La forma en que lo dijo, tranquila, controlada, con esa energía de reunión corporativa, supe de inmediato que esto no era bueno. Mi estómago se encogió por un segundo. Pensé que tal vez estaba enferma. Tal vez algo terrible había sucedido. Tal vez su ascenso fue ascendido. El sábado, me miró por un largo momento. Luego comenzó a hablar. Me dijo que su vida había cambiado de rumbo, que su carrera la había llevado a lugares que nunca imaginó posibles, que sus metas y aspiraciones habían evolucionado significativamente en las últimas semanas. Dijo que había tenido tiempo para reflexionar sobre lo que necesitaba en una pareja, lo que necesitaba para alcanzar su máximo potencial. Dijo que ahora era completamente autosuficiente, financieramente independiente como nunca antes. Ya no necesitaba el apoyo tradicional de un matrimonio. Necesitaba libertad para centrarse en su carrera sin restricciones. Necesitaba rodearse de personas que operaran a su nivel, que comprendieran la presión y la responsabilidad que conlleva el verdadero poder. Dijo que pensaba que deberíamos divorciarnos así como así. Clínica, eficiente, como si estuviera rescindiendo un contrato de bajo rendimiento. Me quedé allí sentada procesando las palabras. 8 años de matrimonio. 8 años construyendo una vida juntos. 8 años apoyándonos mutuamente en cambios de carrera, funerales familiares, problemas de salud y estrés financiero. 8 años de bromas privadas, sueños compartidos, silencio cómodo y sabiendo de memoria los pedidos de café del otro. Y ahora yo era una restricción, un peso muerto del que necesitaba desprenderse para alcanzar su máximo potencial. Una parte de mí quería recordarle cada buen momento que compartimos. Argumentar que las relaciones no se basan en comparaciones salariales ni trayectorias profesionales, que el matrimonio se basa en la colaboración, el apoyo y la elección mutua incluso cuando las cosas se ponen difíciles, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. Quería decirle que había estado ahí en cada paso de su camino, en cada sesión de estudio nocturna mientras estudiaba su MBA, en cada jefe terrible de que se había quejado, en cada ascenso que la habían pasado por alto. Había celebrado cada victoria y amortiguado cada derrota. Había creído en ella cuando ella no creía en sí misma. Y ahora, en el instante en que ya no me necesitaba, era desechable. Pero otra parte de mí, la que la había visto alejarse durante semanas, la que había estado andando con pies de plomo y sintiéndose una molestia en mi propia casa, sintió algo que no esperaba sentir. Alivio, no felicidad, no reivindicación, solo un alivio silencioso y exhausto. En ese momento me di cuenta de que había estado viviendo en un estado de ansiedad constante desde su ascenso, intentando ser suficiente, intentando igualar su energía sin hacerla sentir que competía con ella, intentando apoyarla sin ser dependiente, intentando compartir su entusiasmo sin sonar celosa o insignificante, intentando mantener mi propia identidad mientras sentía que se asfixiaba lentamente bajo el peso de su éxito. Me había estado encogiendo para darle espacio a su expansión, haciéndome más pequeño para que ella se sintiera más grande. Y estaba agotada por el esfuerzo. Mirándola sentada allí en nuestro sofá, ya emocionalmente distanciada de nuestro matrimonio, ya planeando su estrategia de salida, me di cuenta de algo crucial. No quería luchar por alguien que me veía como una carga. No quería convencer a alguien de que merecía estar cerca.
No quería pasar el resto de mi vida intentando demostrar que merecía ser amada. Así que no rogué, no supliqué, no prometí cambiar ni convertirme en alguien diferente. No me ofrecí a conseguir un trabajo mejor pagado, ni a volver a estudiar, ni a hacerme digno de sus nuevos estándares. Simplemente la miré y le dije, si eso es lo que crees que te hará feliz, no me interpondré en tu camino. Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Firme, como si aceptara reprogramar una cita con el dentista en lugar de terminar mi matrimonio. Su expresión cambió al decirlo. La determinación flaqueó. Parecía confundida, casi decepcionada, como si hubiera esperado una reacción diferente, como si mi tranquila aceptación fuera de alguna manera peor que el colapso emocional que probablemente había anticipado. Creo que quería que luchara, que suplicara, que le diera la satisfacción de ser deseado, incluso cuando me rechazaba, que confirmara que era lo suficientemente valiosa como para luchar por ella, aunque ya hubiera decidido que no lo era. Pero estaba demasiado cansado para desempeñar ese papel por ella. El proceso de divorcio fue notablemente rápido y sorprendentemente indoloro desde el punto de vista logístico. No necesitamos abogados que se peleen por bienes porque apenas teníamos bienes por los que pelear. Sin casa, sin hijos, sin inversiones complicadas. Solo un apartamento alquilado, 2 coches y unos modestos ahorros que habíamos acumulado durante años. Natalie fue increíblemente generosa con todo, lo que de alguna manera lo empeoró. Me hizo sentir como si estuviera pagando la indemnización a un empleado al que despedía, compensándome por mis servicios para no sentirse tan culpable por el despido. Me quedé con el Honda. Técnicamente estaba a mi nombre, totalmente pagado. Nada del otro mundo, pero fiable. Dividimos nuestra cuenta de ahorros por la mitad. No discutió nada. No intentó sacarme el dinero ni alegar que merecía más por haber sido ella quien más había ganado al final. Simplemente aceptó mis propuestas de división y siguió adelante. Encontró un loft de lujo en el centro. En una semana, uno de esos pisos modernos con ventanas de suelo a techo y un diseño de concepto abierto a un paso de su oficina. El tipo de piso que ves en las revistas de arquitectura y que cuesta más al mes que la hipoteca de la mayoría. Firmó el contrato de inmediato y empezó a empacar el mismo día. La ayudé a empacar. Raro, ¿verdad? Pero parecía lo correcto. Recorrimos el apartamento en una extraña coreografía, separando 8 años de vida compartida en los suyos y los suyos. Ella se llevó la bonita batería de cocina que nos habían regalado de bodas. Yo me quedé con la sartén de hierro fundido que había comprado en la universidad. Ella se llevó la mayoría de los muebles, ya que se mudaba a un lugar más grande. Yo me quedé con el sofá y la cama, que ya eran nuestros antes de casarnos. Todo el proceso duró 2 semanas desde la conversación hasta que ella se mudó. Limpio, eficiente, como disolver una sociedad comercial que ya había llegado a su fin. Me quedé en nuestro apartamento, el mismo que habíamos alquilado juntos 3 años antes, cuando nos mudamos a esta parte de la ciudad por su anterior trabajo. Un modesto apartamento de una habitación en un edificio antiguo, que no se caía a pedazos, pero sin duda no era un lujo. Un barrio decente, cerca de mi universidad, con un alquiler asequible, el tipo de lugar donde vive la gente normal con trabajos normales. De repente, era solo mío. El apartamento parecía enorme y vacío, sin la mitad de los muebles. Caminaba por las habitaciones y notaba los huecos donde solían estar las cosas. El lugar vacío donde había estado su estantería. La pared desnuda donde habían colgado sus títulos enmarcados. El armario de la cocina que ahora solo contenía mis tazas desiguales en lugar de su juego de cerámica a juego. La primera semana después de que se fuera fue brutal de maneras que no había previsto. Me despertaba por la mañana y extendía la mano hacia su lado de la cama por costumbre. Mi mano tocaba sábanas vacías y recordaba que se había ido. Preparaba café y automáticamente sacaba 2 tazas en lugar de una. Luego miraba la taza extra como un idiota antes de volver a colocarla. Llegaba a casa de trabajo y comenzaba a gritar que estaba en casa antes de recordar que no había nadie allí para oírlo. Encontré sus cosas por todas partes. Gomas para el pelo en la encimera del baño, un suéter en el fondo del armario, una de sus zapatillas de correr debajo de la cama, artefactos aleatorios de una vida compartida que ya no existía. Cada descubrimiento se sentía como recibir un puñetazo en el pecho. Naomi acerca Ella había sido clarísima sobre que ya no me necesitaba, sobre que yo era una restricción a su potencial. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Llamarla y rogarle que lo reconsiderara? ¿Ofrecerme de alguna manera a ser digno de sus nuevos estándares elevados? ¿Prometerle conseguir un trabajo mejor pagado para que me avergonzara menos cerca? No, gracias. Yo también tengo estándares.
y uno de ellos es no rogarle a alguien que me quiera. Pero tampoco podía quedarme sentado en ese apartamento ahogándome en recuerdos y autocompasión. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, algo que me hiciera avanzar en lugar de quedarme estancado. Llevaba años queriendo ponerme en forma. Había subido de peso haciendo entrenamiento. El trabajo no te mantiene activo. Solía correr en la universidad. Nada serio, solo correr casualmente para mantenerme en forma. Pero eso fue hace años. De pie en mi apartamento vacío ese primer fin de semana después de que Natalie se mudara, me di cuenta de que no tenía más excusas, nadie a quien priorizar por encima de mí mismo, nada más que horas vacías y pensamientos que necesitaba dejar atrás. Así que encontré mis viejas zapatillas de correr de la universidad y salí. Fue horrible. Logré correr quizás media milla antes de que mis pulmones comenzaran a gritar. Tuve que parar y caminar, jadeando. Un adolescente en patineta me pasó con cara de preocupación. Caminé a casa sintiéndome derrotado, pero a la mañana siguiente volví a correr de todos modos. Logré 3/4 de milla. Un pequeño progreso. Al tercer día. Corrí una milla completa sin parar. Me sentí como si hubiera ganado una medalla olímpica. Empecé a ir todas las mañanas antes del trabajo. 5:30 de la mañana. La rutina me dio estructura, algo en lo que concentrarme además del apartamento vacío y el matrimonio fallido. Correr se convirtió en mi terapia. Cada paso se sentía como poner distancia entre mí y la persona que había sido en ese matrimonio. El tipo que nunca se había sentido lo suficientemente bueno. El tipo que se había medido por el salario de otra persona. Después de 2 semanas, compré zapatillas de correr de verdad en una tienda especializada. Las nuevas zapatillas marcaron la diferencia. Superé las 2 millas, luego las 3. Empecé a seguir planes básicos de entrenamiento en línea. Me apunté a un gimnasio. 2. Planet Fitness, $10 al mes. Empecé a ir 3 veces por semana. Levantamiento de pesas básico de vídeos de YouTube, press de banca, sentadillas, peso muerto. Las primeras semanas fueron humillantes. Estaba débil, pero a nadie le importaba. Todos estaban demasiado concentrados en su propio entrenamiento. Después de un mes, noté cambios. Perdí algunos kilos, tenía más energía, la ropa me quedaba mejor, la cara se veía menos hinchada, pero los cambios más grandes fueron internos. Sentía que estaba construyendo algo fundamental, una versión de mí mismo que existía independientemente de la aprobación de los demás. Mi amigo Jaque, del departamento de historia, lo notó alrededor de la 5ª semana. Enseñaba historia europea y era entrenador de campo a través. Siempre intentaba reclutar profesores para su club de corredores de fin de semana. Siempre decía que no. Demasiado ocupado, demasiado casado con alguien que encontraba mis aficiones poco interesantes. Ahora tenía tiempo. El club de corredores se reunía los martes y jueves por la noche. Solían venir de 10 a 15 personas. Todos eran amables y acogedores. A nadie le importaba que yo fuera el nuevo divorciado que apenas podía seguir el ritmo. Corríamos 1 hora y, a veces, después comíamos algo. Una conversación normal, entre gente normal que no intentaba impresionarse con logros profesionales ni salarios. Había olvidado lo que se sentía estar rodeada de gente que te aceptaba sin más. Una de las corredoras habituales del club se llamaba Rachel. Trabajaba como bibliotecaria en la biblioteca pública principal del centro. 30 y tantos. Tranquila, con esa tranquilidad que tienen algunas personas. No era tímida exactamente, sino alguien que no sentía la necesidad de llenar cada silencio con palabras innecesarias. Escuchaba más que hablaba. Cuando hablaba, solía ser algo seco y gracioso que te pillaba desprevenido. Llevaba 2 años corriendo en el club. Una corredora sólida, de ritmo constante, nunca se quejaba, nunca ponía excusas, simplemente se presentaba y hacía el trabajo. Empezamos a correr juntas con más frecuencia después de mi primer mes en el club. Al principio no fue intencional, simplemente surgió de forma natural. Teníamos ritmos y estilos de correr similares. Ninguna de las dos pretendía batir récords de velocidad, solo un progreso constante, sostenible y progresivo. Corríamos y hablábamos de nada importante. Me contó sobre los usuarios problemáticos de la biblioteca. El chico que venía todos los días a usar el baño y ver videos en las computadoras públicas. La mujer que insistía en que la biblioteca le ocultaba libros específicos. El adolescente que pidió recomendaciones de libros y terminó leyendo toda la sección de fantasía en 6 meses. Le hablé de mis alumnos. El chico que escribió un trabajo de 10 páginas sobre las causas económicas de la Primera Guerra Mundial
completamente en formato de meme. La chica que se involucró tanto en el movimiento por los derechos civiles que organizó una asamblea educativa para toda la escuela. El payaso de la clase que, de alguna manera, se convirtió en el estudiante más informado sobre la historia de Valentine a través de una extraña búsqueda en Internet. Una conversación normal, fácil, cómoda, sin necesidad de actuar. Nunca me preguntó directamente sobre mi divorcio, nunca me presionó para obtener detalles personales. Pero después de unas 6 semanas de correr juntos, mencionó que ella misma había pasado por un divorcio. 3 años antes. Su exmarido había sido abogado, trabajaba unas horas de locura y priorizaba su carrera por encima de todo, incluido su matrimonio. Un día, llegó a casa y le dijo que había aceptado ser socio en una firma en otro estado y que esperaba que ella dejara su trabajo y se mudara con él. Sin discusión, sin considerar su carrera ni su vida, solo la expectativa de que lo siguiera. Ella dijo que no. Él se quedó realmente impactado. No podía entender por qué no sacrificaría toda su vida por su oportunidad. El matrimonio terminó en 6 meses. Me lo contó mientras subíamos corriendo una colina particularmente dura. Lo dijo con naturalidad, sin amargura, sin enojo, solo contando hechos sobre algo que había sucedido, procesado y superado. Aprecié eso. La falta de drama, la aceptación de que a veces las cosas no funcionan y así es la vida. Lucani lo de Natalie. No todos los detalles, solo lo básico. Mi esposa recibió un ascenso enorme. Decidí que no encajaba en su nuevo estilo de vida. Pedí el divorcio. Acepté. Se mudó. Aquí estamos. Rachel asintió. No ofreció clichés ni compasión. Solo dije, suena difícil, pero parece que lo estás llevando bien. Fue una declaración simple, pero significó más que todos los comentarios de disculpas y de pérdida que había recibido de otras personas. Me veía como alguien que estaba lidiando con una situación difícil y avanzando. No como una víctima, no como alguien a quien compadecer, solo como alguien que se ocupaba de sus asuntos. Me gusta que siguiéramos corriendo juntos. Empezamos a tomar un café después de correr los martes. Luego, el café se convirtió en un desayuno en un restaurante cerca del sendero. Luego, el desayuno a veces se extendía a pasear por el centro, simplemente hablando. No era una cita, no oficialmente. Solo 2 personas que disfrutaban de la compañía mutua y pasaban tiempo juntas. Sin presión, sin expectativas, sin conversaciones complicadas sobre la relación, sobre a dónde iba esto, que éramos la una para la otra. 2 meses después de que Natalie se fuera, corrí mi primera carrera oficial de 10 kilómetros. La había organizado el club de corredores. Todos participaban en diferentes distancias. 5 kilometers, 10 kilometers medium marathon. Me había inscrito en la de 10 kilómetros, pensando que era alcanzable, pero aún así un desafío. El día de la carrera era frío. Una mañana de octubre con ese viento cortante que te quema los pulmones al respirar con dificultad. Llegué nervioso. No había corrido nada desde la universidad. No estaba seguro de qué esperar de mí mismo. Rachel también corría los 10 kilómetros, entrenaríamos juntos con las mismas raíces, al mismo ritmo. Sugirió que corriéramos juntos durante la carrera, para mantenernos motivados. Acepté. Sonó el pistoletazo de salida. Empezamos a correr. El primer kilómetro se sintió genial. En el segundo kilómetro, mis piernas empezaron a cuestionar mis decisiones de vida. En el tercero, negociaba mentalmente con mi cuerpo para seguir adelante. El cuarto y el quinto kilómetro fueron pura terquedad. El último kilómetro, tuve una extraña explosión de energía al saber que la meta estaba cerca. Crucé la meta a los 52 minutos y pico. No es impresionante para los estándares de un corredor serio, pero para alguien que no podía correr ni 1 kilómetro 3 meses antes sin querer morir, se sintió como ganar una medalla de oro olímpica. Rachel terminó 30 segundos después de mí. Los dos estábamos sudorosos, exhaustos y sonriendo como idiotas. Jaque y algunos de los otros miembros del club de corredores esperaban en la meta, animando, tomando fotos, exagerando demasiado lo que era básicamente una carrera comunitaria informal. Pero me sentí bien siendo reconocido por algo por lo que realmente había trabajado, algo que había construido desde cero con esfuerzo constante. Jaque publicó fotos en el chat grupal más tarde. Las miré esa noche. Yo en la meta, sudando, exhausto, con un dorsal ridículo y una sonrisa que parecía genuinamente feliz. Card ESA Photo. Un recordatorio de lo que era posible cuando dejé de esperar la aprobación de los demás y me limité a trabajar. Mantuve el impulso,
Me apunté a más carreras. Empecé a preparar comidas porque comer comida para llevar constantemente estaba frenando mi progreso. Descubrí que realmente disfrutaba cocinar cuando no lo hacía. Mientras estaba estresado por el trabajo y los problemas matrimoniales, mi apartamento dejó de parecer un museo de matrimonios fallidos. Reorganicé los muebles, doné cosas que habíamos acumulado que no necesitaba, compré plantas porque, ¿por qué no? Las hice mías. 3 meses después del divorcio, me encontré con una amiga del trabajo de Natalie en una cafetería. Hizo algo raro. Se quedó atónita al verme, como si esperara que estuviera en casa a oscuras, llorando sobre una almohada. Me preguntó cómo estaba. Le dije, bien. Me miró fijamente como si estuviera mintiendo. Me preguntó si estaba segura. Le dije, sí, estaba segura. Me uní a un club de corredores, entrenando para una media maratón. Me encanta mi trabajo. Todo bien. Parecía confundida y dijo que había oído que estaba devastada. Le dije que había estado triste por el divorcio, pero que había seguido adelante. Asintió lentamente, claramente sin creerme, e inventó una excusa para irse. Esa interacción se me quedó grabada. Era evidente que Natalie le había estado diciendo a la gente que me estaba desmoronando sin ella, que estaría perdida, rota, rogando por su regreso. La idea de que esperara que me desmoronara era casi insultante, como si yo fuera un personaje patético en su historia que no pudiera existir sin su aprobación. Decidí en ese momento borrarla de mis redes sociales. Bloqueé su número, no por rabia, sino por necesidad. Necesitaba seguir adelante. Estar al tanto de su vida no era saludable para ninguna de las dos. Rachel y yo empezamos a pasar más tiempo juntas fuera del running. Tomamos un café, vimos una película, fuimos a una librería y pasamos 2 horas simplemente paseando. No era exactamente una cita, solo dos personas que disfrutaban de la compañía mutua. Una noche, después de correr en grupo, todos comimos algo en un restaurante mexicano del centro. Rachel se sentó a mi lado. No hablamos de nada importante. Mencionó que había estado pensando en adoptar un perro. Le dije que siempre había querido un perro, pero que Natalie era alérgica. Rachel dijo, bueno, ahora puedes tener uno. Fue una afirmación tan simple, pero me impactó profundamente. Tenía razón. Ya podía tener un perro. Podía hacer muchas cosas que había pospuesto por un matrimonio que ya no existía. 2 semanas después, adopté a un perro mestizo de 3 años llamado Cooper del Refugio. La mejor decisión que había tomado en meses. Llegar a casa y encontrarme con una cola meneando y una emoción incondicional hizo que el apartamento se sintiera menos vacío. Rachel conoció a Cooper en nuestra siguiente carrera. La amó al instante. Le trajo golosinas que había buscado en internet para su mezcla de raza específica. Fue entonces cuando me di cuenta de que me estaba enamorando de ella. Nada dramático, ningún momento de súbito, solo una tranquila certeza de que la quería más cerca, de que mejoraba mi vida de maneras que no tenían nada que ver con el dinero, el estatus ni con demostrarle nada a nadie. Empezamos a salir oficialmente un mes después. Lo tomamos con calma, sin presiones, sin expectativas, simplemente viendo cómo se desarrollaban las cosas. Tenía su propia casa, pero empezó a quedarse a dormir más a menudo. Traía su cepillo de dientes, dejaba ropa en mi armario. Se sentía natural, fácil, como si estuviéramos construyendo algo juntos en lugar de manteniendo algo por obligación. Le di la llave de mi apartamento 4 meses después del divorcio. No por un plazo ni por una expectativa social, sino porque tenía sentido. Venía después del trabajo, a veces antes de que yo llegara de la escuela. Sacaba a pasear a Cooper y preparaba la cena. Parecía una colaboración de verdad, no la versión de actuación que había vivido antes. Por aquella época, mi hermana Amy me llamó. Sonaba rara por teléfono. Me preguntó cómo estaba con esa cautela que tiene la gente cuando está a punto de dar una mala noticia. Le dije que estaba genial. Hizo una pausa y me preguntó si había hablado con Natalie últimamente. Le dije, no. ¿Por qué iba a hacerlo? Amy dijo que Natalie la había llamado unos días antes para preguntarle cómo estaba. Quería saber si estaba bien, si estaba pasando apuros. Me reí. Le dije a Amy que realmente estaba mejor que en años. Amy dijo que eso fue lo que le dijo a Natalie, pero Natalie no le creyó. Insistió, siguió preguntándome si ocultaba mi dolor, si me estaba desmoronando en secreto. Amy dijo que Natalie parecía desesperada al escuchar que me sentía miserable, como si necesitara confirmación de que dejarme me había destruido. Le pregunté a Amy qué le había dicho. Amy dijo que le había dicho la verdad, que me había unido a un club de corredores,
Había bajado de peso, parecía más feliz, estaba saliendo con alguien agradable y tenía un perro. Hubo silencio por parte de Natalie. Luego le dio las gracias a Amy y colgó. Amy dijo que se sentía obligada a advertirme, que Natalie podría contactarme, que parecía estar mal, obsesiva. Le agradecía a Amy el aviso, pero dudaba que Natalie se pusiera en contacto conmigo. Había dejado claro que yo no formaba parte de ella. Trayectoria. Estaba equivocada. 2 semanas después, al llegar a casa del trabajo, encontré un correo electrónico de Natalie. No a mi correo personal, sino al de la escuela, lo que significaba que tuvo que buscarlo en la página web de la escuela, ya que la había bloqueado en todas partes. El correo era largo, incoherente, empezaba con una charla informal sobre la esperanza de que me encontrara bien. Luego pasaba a hablar de lo difíciles que habían sido los últimos meses, de lo desafiante que era su nuevo puesto, de cómo había estado reflexionando sobre nuestra relación. Nunca se disculpó, nunca admitió haberse equivocado. Solo habló de su experiencia, sus sentimientos, su trayectoria. Al final, sugirió que nos reuniéramos para tomar un café, hablar, ver cómo estábamos. Me quedé mirando correo un buen rato. Una parte de mí sentía curiosidad. Otra parte quería cerrar el tema. Otra parte se preguntaba si por fin se había dado cuenta de lo que había tirado a la basura, pero sobre todo me sentía cansada. No respondí. Borré el correo. La bloqueé de mi correo de la escuela. 2. Rachel notó que estaba callada esa noche. Me preguntó si estaba bien. Yo le conté lo del correo electrónico. No dijo nada durante un minuto. Luego me preguntó qué quería hacer. Le dije que no quería hacer nada. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Estaba feliz donde estaba ahora. ¿Por qué reabriría algo que me había dolido tanto? Rachel me besó. Dijo que le alegraba que me sintiera así, pero que apoyaría cualquier decisión que tomara. Fue entonces cuando supe que era diferente. No se sentía amenazada por mi pasado, no competía con mi ex, solo le importaba que yo estuviera bien. Pensé que ese sería el final, que Natalia aceptaría mi silencio como respuesta y seguiría adelante con su vida exitosa. Pero entonces las cosas se pusieron raras. Amy volvió a llamar. Dijo que Natalie la había contactado varias veces, haciéndole más preguntas, queriendo saber dónde corría, en qué carreras me había inscrito, si Rachel iba en serio o solo era un rebote. Amy le dijo que parara, que era inapropiado. Natalie se puso a la defensiva. Dijo que solo le importaba mi bienestar. Amy le dijo que preocuparse por el bienestar de alguien no implica acecharlos a través de sus familiares. Jaque mencionó que uno de sus amigos había visto a alguien que se parecía a Natalie en una de nuestras carreras grupales, sentado en un auto a comienzo del sendero, simplemente observando. No estaba seguro de si era ella. Simplemente le pareció extraño. Entonces Rachel me contó que había recibido un mensaje extraño en redes sociales de una cuenta sin foto de perfil, preguntando sobre mí, cuánto tiempo llevábamos saliendo, si hablaba de mi ex. Rachel lo ignoró y bloqueó la cuenta. Todo parecía demasiado coordinado para ser coincidencia. Una noche, estaba sentado en mi sala de estar corrigiendo exámenes mientras Cooper dormía en el sofá a mi lado cuando vi los faros por la ventana. Un auto estacionado calle abajo, con el motor apagado, simplemente allí. Observé durante unos minutos. El auto no se movió. Agarré la correa de Cooper y lo saqué a pasear, curioso. Al acercarme al auto, lo reconocí. El auto nuevo de Natalie, el carro que había comprado con su elegante ascenso. Estaba sentada al volante, mirando a su teléfono. No me notó hasta que Cooper ladró. Levanto la vista. Nuestras miradas se cruzaron un segundo. Ninguna de las dos se movió. Entonces me acerqué a su ventanilla. La bajó. Parecía más pequeña, por alguna razón. Zeta. No grité. No le pregunté qué hacía. Simplemente me quedé allí, sujetando la correa de mi perro, esperando. Empezó a llorar. Dijo que lo sentía, que había cometido un error, que me echaba de menos, que pensaba que irse la haría feliz, pero que se sentía vacía, que verme seguir adelante la estaba matando. Lo escuché todo, la dejé terminar. Luego le dije que lamentaba que estuviera pasando apuros, que esperaba que encontrara lo que buscaba, pero que yo había seguido adelante, que ahora era feliz, que había construido una vida que realmente disfrutaba. Me preguntó si podíamos intentarlo de nuevo, empezar de cero. Le dije, no estoy enfadada, no soy vengativa, solo honesta. Me preguntó por Rachel. Le dije que Rachel era importante para mí, que lo que teníamos era real, que no me interesaba revivir una relación que me había hecho sentir incompetente durante años.
Natalie pareció sorprendida. Dijo que nunca quiso hacerme sentir así, que siempre me había querido. Le dije que quizás sí, pero que el amor no bastaba. Cuando una persona hacía sentir a la otra como una carga, cuando el éxito se volvía más importante que la pareja, cuando el salario de alguien determinaba su valor, lloró con más fuerza y preguntó qué se suponía que debía hacer ahora. Le dije que ese ya no era mi problema, que necesitaba resolver su propia vida, igual que yo había resuelto la mía. Le dije que dejara de contactar con mi familia, que dejara de acechar mis redes sociales, que dejara de aparcar fuera de mi apartamento, que si no podía respetar mis límites, consideraría opciones legales. Asintió, dijo que lo entendía y se disculpó de nuevo. Volví adentro con Cooper. No miré atrás. Oí arrancar su coche unos minutos después y la observé desde la ventana mientras alejaba. Rachel vino una hora después. Look, honey, to do. Me tomó la mano y me preguntó si estaba bien. Le dije, sí, de verdad que sí. Esa noche, tumbado en la cama con Rachel dormida a mi lado y Cooper roncando a nuestros pies, pensé en los últimos meses. Había perdido un matrimonio de 8 años, pero me había recuperado. No era el mismo chico que Natalia había dejado. Era más fuerte, más sano, más feliz. Tenía amigos de verdad, una pareja que me valoraba por lo que era, no por lo que ganaba. Un perro, una vida que se sentía auténtica en lugar de fingida. Natalia esperaba que me derrumbara sin ella, que volviera arrastrándome, que demostrara que ella había sido la valiosa de la relación. En cambio, demostré que me habían infravalorado durante años, que mi valor no tenía nada que ver con mi salario ni mi estatus, que podía construir algo mejor por mi cuenta. El divorcio fue lo mejor que me ha pasado en la vida. No porque dejara de amar a Natalie, sino porque me obligó a empezar a amarme a mí mismo. Última actualización. Han pasado 2 semanas desde la conversación en el aparcamiento. Natalie no se ha puesto en contacto conmigo ni con mi familia. No la he visto. El coche. Creo que por fin aceptó que se acabó. Rachel y yo estamos genial. Estamos planeando una excursión de senderismo el mes que viene. Nada del otro mundo. Solo 2 personas que disfrutan de la compañía mutua explorando senderos y comiendo aperitivos de gasolinera de dudosa procedencia. Cooper está en plena forma. Resulta que es mestizo border collie, lo que explica por qué le encanta correr. Ahora viene conmigo a carreras cortas. Le encanta. El trabajo ha ido bien. Mis alumnos han retenido información sobre la reconstrucción este año. Pequeñas victorias. Corrí una media maratón el fin de semana pasado. Mi mejor tiempo personal. Jaque y el club de corredores estaban allí animando. Rachel estaba en la meta con Cooper y una botella de agua. Un momento sencillo, pero lo significó todo. Pensé que el divorcio me destruiría. En cambio, me reconstruyó en alguien a quien realmente respeto, alguien que no mide su valor con los estándares de los demás, alguien que sabe la diferencia entre ser necesitado y ser valorado. Natalie quería que estuviera devastado, que demostrara que ella había sido el premio de la relación, que mi vida se derrumbaría sin él. Ella, en cambio, mi vida comenzó. Ella sigue ahí fuera, buscando el próximo ascenso, el próximo logro, la próxima cosa que demuestre que es importante. Mientras tanto, yo corro por senderos con mi perro, forjando una verdadera relación con alguien que me considera suficiente y enseñando a adolescentes sobre presidentes fallecidos. Gané el divorcio, no porque gane más dinero o tenga una mejor vida en teoría, sino porque estoy feliz con lo que tengo en lugar de perseguir constantemente lo que no. Esa es la diferencia entre nosotros ahora. Ella sigue corriendo hacia algo. Yo ya lo he logrado. Chicos, estamos muy cerca de llegar a los 3,000 suscriptores en este canal. Si aún no están suscritos, por favor, consideren suscribirse. Realmente nos ayuda a alcanzar esa cifra. Gracias por hacer realidad este sueño.